Muy buena noche, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente juntos, nuevamente esta hermosa oportunidad que Dios nos da para hacer este alto en el camino, para tomar esas decisiones no basados en ninguna emoción, sino basados en la convicción de haber hablado con el que más nos ama. Esta noche el Señor quiere hablarnos acerca de la oración eficaz. ¿Cómo hacer una oración eficaz? Y en Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el texto podemos observar que se nos habla de la oración eficaz. Primeramente tenemos que comprender que la palabra eficaz significa algo que produce el efecto esperado. Podemos decir entonces que la oración eficaz es la oración que trae consigo una respuesta de bendición de parte de nuestro Dios para nosotros. También la base del texto podemos sacar otra enseñanza muy importante, que hay oraciones ineficaces, es decir, aquella oración que no produce nada. Quiere decir que la oración ineficaz son simples palabras que no tienen poder y lastimosamente ese es el tipo de oración que muchos hijos de Dios están haciendo. Sabemos que la base de nuestra relación con Dios es la oración. Por tanto, es muy importante que aprendamos por medio de la palabra de nuestro Dios cuáles son las características de una oración eficaz. La primera de ellas, la oración eficaz, es la oración que agrada a Dios. Hebreos 11:6 nos lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, podemos decir que la oración eficaz es una oración agradable al Señor porque es una oración de fe, es una oración confiando en su amor, en su poder y en su fidelidad para nosotros. No importa si se hace desde una iglesia, desde una casa, en el trabajo o mientras caminamos, lo importante es que las palabras de esa oración reflejen la fe que hay en nuestro corazón. Muchas veces, en los momentos de angustia y de dolor, la fe que hay en nuestro corazón no la podemos expresar con palabras, pero nuestro Dios conoce aún nuestros suspiros, tal y como dice Salmo 38:9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Y en Lamentaciones 3 nos dice: oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Dios siempre mirará las intenciones del corazón y conoce esa oración que sale desde lo más profundo de tu ser. La segunda característica es que la oración eficaz es orar sin dudar. Santiago 1 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. La duda de nuestro corazón ofende y desagrada a nuestro Señor, pues cuando dudamos significa que estamos desconfiando de Él, y nuestro Dios es digno de toda nuestra confianza. El texto nos muestra que la duda vuelve ineficaz nuestra oración, pues como lo dice el versículo 7, ni piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la duda es uno de los principales obstáculos en nuestras oraciones. Nos lo enseñó en Mateo 21:21. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que si tuvieses fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. La única forma de vencer nuestras dudas es con el poder de creer en Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de nuestros temores, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. La tercera característica, la oración eficaz es una oración conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esto es verdaderamente importante, pues muchos hijos de Dios solamente nos enfocamos en la fe para orar, pero este texto nos muestra que hay que orar con fe, pero pidiendo aquellas cosas que van conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que nuestro Dios no nos dará lo que le pidamos, aunque le pidamos con fe, si lo que estamos pidiendo no está de acuerdo a su voluntad.
Y eso es lo que hace que muchas de nuestras oraciones sean ineficaces, pues nuestras peticiones no están conformes a su voluntad. Verdaderamente que a todos nos gusta lo que Él nos dice en Mateo 21. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Pero tenemos que comprender que este precioso versículo tiene que verlo a la luz de lo que Él nos enseña. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que todo lo que pidieras en oración, muchas veces como hijos de Dios, le damos énfasis a la oración en nuestra vida y descuidamos la lectura de la palabra de Dios. Y pensamos que si oramos en casa no necesitamos congregarnos para escuchar su palabra, y por eso muchas de nuestras oraciones son ineficaces, pues por medio de su palabra el Señor nos revela su voluntad para que nuestras oraciones sean eficaces. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos conocer su palabra, leerla, estudiarla, meditarla, y ahí encontraremos cómo orar efectivamente y cómo orar bajo el mismo lenguaje de nuestro Dios. La cuarta característica, la oración eficaz, es una oración que se hace desde un corazón limpio, sin rencor, sin resentimiento. Marcos 11 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Cuando oramos, normalmente lo primero que hacemos es pedirle a Dios perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Pero, ¿hemos perdonado nosotros? Nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando estemos orando tenemos que perdonar, para que nuestro Dios también perdone nuestros pecados y podamos tener un corazón agradable a Dios. Podemos ver entonces que nuestra falta de perdón, en lugar de afectar a la persona con quien estamos molestos y resentidos, nos afecta a nosotros directamente. Vuelve estériles nuestras oraciones. Te cuento que en el pasado le preguntaba a las personas si habían orado, pero he cambiado esa pregunta por ¿ya perdonaste? Porque sé que si ya perdonó, sé que su oración ha sido contestada. Mis amados, que por medio de lo que hemos escuchado hoy y hemos aprendido, podemos hacer una reflexión sobre nuestras oraciones y preguntarnos: ¿son eficaces mis oraciones? Si no lo son, entonces ya tenemos la respuesta de Dios de todas aquellas cosas que tenemos que mejorar para que podamos recibir la bendición que tanto anhelamos. Y recordar que no es que el Señor no te escuche, Él te escucha, pero tenemos que ver en cuál de estos 4 puntos estamos fallando para que nuestra oración no sea eficaz. Por eso veías ese alto en el camino y que tú le puedas decir al Señor y a su Santo Espíritu que te ayude a fortalecerte en estas 4 características, porque tú te quieres convertir en una mujer de oración y en un hombre de oración eficaz, y que todo lo que pidieres al Padre sea hecho, y que tú puedas pedir esa oración por tus familiares, por tus amigos, por tu entorno, por tu sociedad, por tu iglesia, por tus pastores, y que puedas disfrutar de ver la respuesta maravillosa y que no hubo nada que estorbó esa oración. Ve y abrázate a Él, porque Él te ha prometido que la oración del justo puede mucho. Que tengas una hermosa y bendecida noche, que descanses